Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos. Estamos aquí de vuelta después de una breve pausa en un soplo de historia podcast, porque bueno, tuve que someterme a una pequeña intervención odontológica, pero ya estamos aquí de vuelta. Gracias también a todos por su paciencia. Y bueno, aquí nuevamente estamos con un relato de un punto y de una zona que no la hemos tratado antes a lo largo de todas estas temporadas. Y hablamos del salvaje oeste y sobre todo cierta relación que existe con la cultura popular porque todo lo que implica el salvaje oeste conlleva también a una situación, podríamos decir, legendaria, casi casi de mito moderno, ¿no? De una leyenda urbana, podríamos decir, moderna, y que justamente tiene pues estos personajes bastante interesantes, que si bien es cierto pues muchos de ellos eran unos bandidos, pero también estructuraban una figura de antihéroe o incluso en algunos casos hasta de héroe. Así que nos vamos a trasladar a la mitad, a la segunda mitad del siglo XIX y también a finales de este siglo, donde vamos a ver qué personajes fueron los que principalmente destacaron en este mundo, pero también las relaciones que existen con la cultura popular y también de los videojuegos. Y es que claro, tenemos que hablar de una franquicia, no la hemos tampoco tocado mucho en este espacio de podcast que se llama Red Dead Redemption, ¿no? Y que bueno, la estuve jugando, debo decírselos, en estos días bastante, y realmente es muy interesante, ¿no? Porque te lleva a un mundo bastante inmersivo en donde te pones en los zapatos o en las botas, digamos así, de Arthur Morgan, que es un cowboy, es un vaquero que pertenece a una banda y tiene todo un mundo abierto para recorrer que está recreado precisamente en Estados Unidos, justamente después de las guerras de secesión, ¿no? De la guerra civil de Estados Unidos, y ya entrando básicamente a la época industrial. Estamos hablando de que se enfoca aproximadamente en 1890 y allí es donde vemos ya la decadencia del mundo western, del mundo del salvaje oeste, para dar paso a la modernidad, al orden y también a la ley. Entonces muchos de estos grupos, de estos, podríamos decir, forajidos, ya se están viendo asediados por una autoridad y por una ley cada vez más fuerte, un Estado cada vez más sólido, más moderno y que ya está evitando este tema del mundo de los bandoleros, de la ley del más fuerte y tratan de buscar imponer un imperio de la ley, ¿no? Entonces es básicamente en este argumento principal en el que se centra, ¿no? Y por eso es que hemos preparado este relato para ustedes. Y que empieza en el campamento de los Van der Linde, que es una de las bandas donde se hace protagonista básicamente este juego, y que luego vamos a ir viendo algunos matices de lo que fue la realidad. Te despiertas en un campamento con el sol naciendo en las montañas, la escopeta al hombro y una deuda pendiente. Eres Arthur Morgan, o también puede ser John Marston, que es protagonista, ya les vamos a hablar también de él. Bienvenidos a Red Dead Redemption, el juego que nos vendió la experiencia más inmersiva en el viejo oeste. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Era así de salvaje? ¿Así de honorable también? Hoy, en un soplo de historia podcast, desmontaremos los mitos del salvaje oeste desde los westerns de John Wayne, pasando por la crudeza de Tarantino hasta llegar al videojuego que ha sido un éxito y que ya este juego tiene algún tiempo, ¿no? Fue publicado por allá por el año 2018. Este es el duelo final entre el mito y la historia. El cine creó el canon del oeste, duelos de pistoleros frente al salón, ¿no? Frente a la cantina, forajidos con códigos de honor, sheriffs solitarios que defienden la justicia, mujeres como damiselas o prostitutas redimidas. Hollywood
lo vendió como una lucha del bien contra el mal, con estereotipos racistas y también sexistas, ¿por qué no decirlos? ¿Por qué no decirlo? John Wayne fue el ícono de este vaquero que representaba la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Que era duro, justo, pero que también tenía un código del honor bastante importante. Tarantino lo reinterpreta, lo hace una persona más violenta, al vaquero más sucio, más ambiguo. Y esto se ve, por ejemplo, en la película Django de Hateful Eight, ¿no? De Hateful Eight. Red Dead Redemption se acercó más a la ambigüedad moral, a la violencia cruda, a las contradicciones de la época, pero aún así no deja de ser una ficción. El salvaje oeste fue en realidad un proceso de expansión territorial entre 1865 y 1895, aunque culturalmente se extiende hasta los años 1910. Eso sí hay que decirlo, no todo era violencia. Muchos pueblos eran bastante pacíficos y tenían más abogados que pistoleros. Los duelos no eran pan de todos los días. Esto también es otra verdad. Los duelos eran bastante raros, no eran muy frecuentes. El famoso duelo al mediodía es un invento del cine. Las peleas reales eran caóticas, sucias, bastante rápidas y violentas. Sheriffs y forajidos, ¿cuál era la relación que existía? Solían ser a veces lo mismo. Algunos pasaban de bandidos a autoridades. Esto lo vemos en el juego, ¿no? Eh, el sheriff en varios de estos pequeños pueblos termina siendo pues un fugitivo que de alguna manera llega al poder, ¿no? Era un cuatrero en algún otro lugar, llega al poder en este pueblo y se hace sheriff y prácticamente él es el que impone o el que imparte la justicia o persigue también a sus enemigos aprovechándose del poder y de la influencia política que tiene. Ahora bien, también el rol de las mujeres es importante. Maestras, médicas, propietarias de tierras, mucho más diversas de lo que el cine también muestra, ¿no? A estos papeles reducidos. También la verdad histórica es que existía una diversidad étnica importante, que esto también es lógico. Un tercio de los cowboys eran o mexicanos o también eran de color, ¿no? Eran afrodescendientes. Habían también colonias chinas enteras trabajando en los ferrocarriles. Esto también es verdad. Y también se aprecia en el juego, ¿no? Estas características se las ve mucho. Los indígenas no eran solo enemigos, sino actores clave, contratados, alianzas y traiciones. Habían también bandoleros indígenas, habían otros que defendían sus tierras, otros que tenían pues a sus familias, a sus pueblos y luchaban contra esta expansión de estos adelantados, digamos así, o estos pioneros que venían del este, ¿no? Que fue la primera parte que se pobló en las colonias británicas, francesas, holandesas en su momento. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVII, cuando llegaron estas colonias, se asentaron primero pues en la zona, como era lógico, en la zona este de lo que actualmente es Estados Unidos, ¿no? Incluso ahí tenemos pues a la primera capital de este país que fue Boston, y Boston es uno de los asentamientos más antiguos que tuvieron los británicos, ¿no? Pero claro, las tierras del oeste tienen una situación histórica distinta. Y aquí para irnos un poquito a esta parte de revisión histórica que hay que hacer, hay que decir que estos territorios, sobre todo lo que ahora es California, Nuevo México, podríamos decir Nevada, algunos de estos estados, Arizona, por ejemplo, que actualmente forman parte de Estados Unidos, en su momento fueron parte de los territorios del Imperio Español, ¿no? Y luego, ya en el siglo XIX, cuando México se independiza de España, esos territorios formaron parte de México por un tiempo nada más, porque luego, bueno, Estados Unidos se impuso,
Por ahí hubieron unas invasiones también de México que no le salieron para nada bien, con este señor, el general Santa Anna, no sé si se acuerdan, o los que conozcan, o los amigos mexicanos también nos podrán, que nos escuchan, nos podrán decir. Tuvieron unos enfrentamientos, no le salió para nada bien, luego Estados Unidos mostró los dientes, como quien dice, y negoció o compró a México varios de estas tierras, ¿no? De estas tierras muy, pero muy grandes. Lo que hay que decir es que esto tuvo mucha influencia en el mundo del salvaje oeste, por algunas situaciones, no solo políticas, también culturales. Porque si es que nosotros nos ponemos a revisar de dónde sale el cowboy, de dónde sale, y esto es parte de la cultura estadounidense, ¿no? Siempre lo vemos en Texas, no sé si se acuerdan antes una marca de cigarrillos muy famosa que aparecía pues el hombre como un cowboy en Texas, ¿no? Con su caballo y fumando, y como un ícono de la cultura y de la identidad estadounidense. Pero resulta que el origen del cowboy sobre todo tiene sus raíces hispanas. Y en muy buena parte, no soy un experto en la materia, pero de lo que he podido leer, en muy buena parte son herederos de los dragones de frontera. Los dragones de frontera eran una especie de milicia de hombres peninsulares y seguramente después con el tiempo algunos ya fueron criollos, es decir, nacidos en las tierras, en las tierras del virreinato de Nueva España, y muchos de ellos vigilaban o patrullaban siempre las zonas fronterizas que tenía el virreinato y que circundaban, ¿no? Y esto quiere decir con tierras pues que ya se encontraban muy al norte. Incluso se habla de presencia española básicamente hasta Alaska. Hasta allá básicamente llegaron, no les fue muy bien el tema climático, la situación geográfica muy compleja, y también poblaciones más cercanas, como era California, como este punto de Nuevo México. Ahí vamos a ver un montón de poblados que de hecho tienen nombres españoles, tienen nombres de santos españoles, San Francisco, San Antonio, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar siempre estas poblaciones con estos nombres de herencia hispánica. Entonces el cowboy sale básicamente de estos dragones de la frontera que tenían ciertas formas que incluso vienen de la península ibérica, ¿no? De ahí también ya se van derivando, pues luego posteriormente lo que tenemos los charros y otras culturas u otros grupos, podríamos decir, étnicos o grupos sociales que los encontramos ya en México a más detalle. Entonces, surge básicamente de una herencia cultural hispánica, ¿no? No es netamente inglesa o británica o irlandesa o escocesa o holandesa o francesa, ¿no? Sino que más bien esto nace de España. Ahora bien, aquí se crea pues toda esta situación del legado español en estos territorios que luego pasan a ser parte de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Mucha gente, muchos estadounidenses conocen que ya estos territorios forman parte de Estados Unidos y tienen un nombre ellos que se llaman pioneros, ¿no? Estos pioneros empiezan a trasladarse hacia el oeste, empiezan a poblarlo, ¿no? Y ahí empiezan a tener algunos choques. Algunos eran personas buenas, tranquilas, que querían trabajar, que querían ganarse el pan de forma honesta, y otros no. A esto también sumémosle que se empezaron a encontrar grandes yacimientos de oro y de plata, y obviamente esto se dio un boom, fue un boom demográfico impresionante, todo empezó a crecer de forma caótica, de forma desordenada, las pugnas por el poder fueron tremendas, y ahí es donde surge y donde da ebullición este mundo del salvaje oeste, donde vemos estos choques culturales de forma abrupta, de forma inesperada, ¿no? Vemos el mundo anglo por un lado, vemos el mundo afro por otro lado, vemos el mundo de los indígenas por otro, vemos el mundo de los mexicanos también por otro. Entonces es una situación bastante interesante estos choques culturales que se ven, y por eso también la diversidad étnica que estamos justamente comentando. Red Dead Redemption 2
destaca por su realismo. Armas que se encasquillan, hay enfermedades también, decadencia del sueño del oeste. Y tiene detalles muy bien logrados, por ejemplo el papel de los trenes. Los trenes ayudaron muchísimo al desarrollo de Estados Unidos, hay que decirlo. Ellos en el siglo XIX llegaron a tener la mayor red ferroviaria de todo el planeta. Y esto a ellos les expandió y los adentró y los volvió pioneros y los volvió potencia mundial con el boom de la revolución industrial. Ellos tuvieron en el poder del vapor, en el poder del ferrocarril, su motor para ese impulso que tuvieron por allá, ¿no? Allá hace mucho tiempo atrás. Y esto se ve en el juego, ¿no? Hay muchas redes y justamente los pueblos, las poblaciones que tienen más desarrollo están mejor conectadas con la red eléctrica y también la red de telégrafo, por supuesto, y además se encuentra la red ferroviaria, mientras los que estaban alejados de esta construcción, de esta obra, en cambio eran menos desarrollados. Esto se ve bastante bien, bastante bien recreado en el tema de este videojuego. Luego tenemos también el tema del racismo institucional y la transición a un oeste más civilizado con leyes, ciudades y también con bancos. Esto empezó a restringir un poco a estos famosos bandoleros, ¿no? Grandes personajes, por ejemplo uno de ellos, Billy the Kid, uno de los más famosos bandoleros del salvaje oeste. Pero los protagonistas en este videojuego tienen un nivel de autonomía poco común para la época, ¿no? La figura del forajido romántico sigue presente, como un poco es el hilo conductor en las otras producciones literarias y también cinematográficas. La violencia también es un lenguaje bastante importante y aún así el juego introduce algunas preguntas históricas que vale la pena hacerse, ¿no? ¿Qué es la lealtad? ¿Cómo funcionaba? ¿Era una moneda de cambio? Podríamos decir que sí. El honor y la palabra seguía teniendo fuerza como en el mundo que precedía a los cowboys, ¿no? La palabra tuvo mucha fuerza, quizás ahora ha perdido bastante este término de la palabra, que si uno dice algo lo tiene que cumplir. Se ha perdido muchísimo ese valor, pero en esta época seguía estando muy vigente, ¿no? Y la lealtad, ni se diga, la lealtad se tenga pues unos principios o unos valores cuestionables o no, la lealtad siempre era bastante importante y bien valorada. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿No? Aquí no podemos hablar de historias románticas del bien contra el mal. Siempre, como pasa mucho en la vida, hay tonos de grises. Hay momentos en que las personas actúan bien y mal según las circunstancias o mal para otros, ¿no? Entonces acá la línea del enemigo como que está un poco difusa. Más bien el motor principal termina siendo la supervivencia, ¿no? Y la otra, ¿puede un criminal redimirse? Acá hay un tema interesante con este señor Arthur Morgan, que es el protagonista principal, que eh, para los que vayan a jugarlo, no les voy a hacer el spoiler, pero resulta que Arthur Morgan tiene una barrita como de vida, como se ve normalmente en los videojuegos, tiene una barra que en cambio le maneja la moral, ¿no? Entonces, si tiene baja moral, es un tipo sin escrúpulos y según las decisiones que uno tome dentro del videojuego, esa barra de moral se va a ir a un lado o se va a ir a otro, ¿no? Resulta que a este protagonista le diagnostican una enfermedad bastante grave para la época, mortal para la época, que ahora es tratable. Y esto a él le genera un cambio completo en la perspectiva de las cosas, ¿no? Empieza a actuar bien, como que recibe una iluminación, a ganar una sabiduría. Y este personaje entonces busca actuar bien, busca redimirse por sus acciones del pasado. Entonces, esto también nos plantea, ¿no? Si puede un criminal redimirse o no. Habrá que decir que dependerá mucho también de la clase de acciones que haya realizado, porque hablan casos que ya no hay
redención, ¿no? Por tal cantidad de crímenes y de situaciones vejatorias o perjuicios que se haya realizado, ¿no? Pero en el caso del personaje del videojuego, si es que uno es el que tiene la opción, ¿no? El usuario, el que lo controla, puede llevarle a esa redención con actos buenos, ayudando a los demás, siendo solidario, ¿no? Apoyando a las personas cuando lo necesitan. Y ese es el camino que se puede tomar, ¿no? Pero también se puede tomar del otro, ¿no? En el que hace y comete toda clase de actos inmorales y cuestionables. En fin, podemos decir nosotros que el salvaje oeste es un espejo de nuestros conflictos internos: libertad versus ley, barbarie versus civilización, destino versus redención. Es un espacio mítico que usamos para hablar de lo que no podemos resolver en el presente. Y por eso Red Dead Redemption, Tarantino y los western clásicos siguen funcionando a día de hoy, pero la historia real está ahí, llena de matices, silencios y también olvidos. Y conocerla no arruina la fantasía, la enriquece. Esto fue un Soplo de Historia Podcast. Si te gustó este capítulo, síguenos en Spotify o en YouTube. También estamos en Facebook. Y recuerda, no todo duelo se resuelve con una bala. Algunos lo son con la memoria. Gracias y hasta la próxima.